Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:15 en la mañana. Como siempre digo en este espacio, vamos a les invito a subirse al DeLorean del Dr. Emmett Brown junto a Martin McFly. Y vamos a transportarnos 18 años atrás. Porque quiero contarles a los más jóvenes, sobre todo, que sí había un país antes del 2007. No es que el 2007 los unos dicen que se refundó la República y otros dicen que dejó de existir el Ecuador. Había un país antes del 2007. Les invito a irnos al 2005. En abril del 2005 hubo una serie de movilizaciones, hubo incluso la Marcha de Quito, que estuvo encabezada por el entonces alcalde metropolitano Paco Moncayo y por el entonces prefecto de la provincia de Pichincha, Ramiro González. Y luego tuvimos la denominada Rebelión de los Forajidos, bautizada así porque había comenzado como un cacerolazo. Los manifestantes habían llegado a los exteriores de la casa, del domicilio particular del entonces presidente Lucio Gutiérrez, a protestar, acá en el norte de Quito a protestar, y al día siguiente el entonces mandatario los calificó como forajidos y desde ahí quedaron bautizados como forajidos, la rebelión de los forajidos. La noche del martes 19 de abril, la noche anterior a la destitución de Lucio Gutiérrez, hubo una serie de protestas y de episodios violentos en el sector del Parque de la Alameda, protagonizados por la Policía Nacional y los manifestantes. Y ese intercambio de gases lacrimógenos, de piedras, etcétera, estaba cubriendo el colega periodista Julio García, fotoperiodista chileno que estaba acá en el Ecuador, estaba haciendo la cobertura, y Julio falleció asfixiado por los gases lacrimógenos. 18 años después, ¿qué ha pasado con este caso? Me contacto ahora mismo con el doctor David Cordero Heredia, a quien le quiero agradecer por generarnos esta alerta, y con todo gusto abordamos este tema que ha sido noticia en estos días, pero ante la coyuntura siento que ha pasado un poquito como que desapercibido, se lo ha manejado medio tangencial, pero es preciso hablar de lo que está pasando con este caso 18 años después, porque entiendo que hay decisiones a nivel del sistema interamericano de los derechos humanos. Mi doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Gracias por el espacio. Buenos días con todos y con todas las personas que nos escuchan. Oiga, yo me acuerdo, doctor, casi de memoria, porque yo era reportero en Canal 10, en TC Televisión. Yo esa noche del martes 19 de abril del 2005 estaba cubriendo en los exteriores de la prefectura y en la Plaza de la República, cubriendo justamente los enfrentamientos, y esa noche nos enteramos de lo que pasó con Julio García. ¿Cómo llegamos a este momento, doctor, 18 años después? Bueno, en primer lugar, hay que recordar el contexto del caso, ¿no? A finales del año 2004, una coalición de partidos políticos en la Asamblea Nacional, bueno, en ese entonces del Congreso Nacional, liderados por el presidente Lucio Gutiérrez, emprendieron medidas para tomarse la justicia y en ese sentido destituyeron a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Constitucional para generar impunidad, sobre todo por algunos procesos judiciales que estaban activos todavía en la Corte Suprema de Justicia. Y esto indignó a un buen grupo de personas en Quito que empezaron movilizaciones ya desde finales del año 2004. Y eso se vino sosteniendo durante los primeros meses del año 2005 y la cohesión social, la cantidad de personas que protestaban era cada vez mayor. Había un descontento generalizado por las acciones del expresidente Lucio Gutiérrez. Y ante esto, ante la afectación a la imagen, ante la inminente caída del presidente Lucio Gutiérrez, su gobierno empezó a ordenar reprimir a los manifestantes. Y estas manifestaciones eran de personas eh, de Quito, que acudían con niños, con personas adultas mayores, y en general eran manifestaciones pacíficas. Sin embargo, la represión por parte de la Policía Nacional era cada vez mayor. Y
al punto que ni siquiera cumplía con el objetivo que debería cumplir una acción policial en contra de la protesta social, que debería primero respetar la protesta y en segundo lugar solamente actuar para precautelar los derechos de las personas que están en la protesta o las personas que están en los alrededores de la protesta y que podrían ser afectados. Es decir, la policía tiene que debe estar ahí para proteger. El 19 de abril y los días previos a la caída final de Lucio Gutiérrez, la policía empieza a utilizar tácticas como, por ejemplo, emboscar a los manifestantes. Y eso es lo que pasó con Julio García. Permitían a un grupo de personas, por ejemplo, avanzar por las calles del centro histórico. Como ustedes saben, no hay mucho espacio ahí. Y una vez que estaban dentro de un par de cuadras las personas concentradas, porque llegaban un piquete de policías, la policía cerraba filas por detrás de las personas y luego lanzaba gran cantidad de gases para que la gente se asfixie. Entonces, no querían disuadir a las personas de participar en la marcha, no querían dispersar la marcha, querían que la gente tenga miedo, querían generar precisamente ese tipo de reacciones desesperantes de estar encerrados ahí con el gas, de no poder respirar y de alguna manera castigar a la gente por acudir a estos espacios. Y estos eran órdenes, por supuesto, de los altos mandos, la policía no actuaba sola y, y esa noche, particularmente la del 19 de abril, la Cruz Roja ecuatoriana certificó que más de 300 personas fueron atendidas por asfixia. En ese contexto, Julio García Romero, un periodista gráfico, pero además un defensor de derechos humanos que acompañó a muchos movimientos sociales en sus luchas, en sus marchas, en sus movilizaciones. Las fotografías de Julio documentaban violaciones de derechos humanos, documentaban la injusticia, la pobreza. Él siempre fue cercano a las personas más excluidas de la sociedad. Él estaba ahí acompañando a las personas y documentando lo que estaba pasando. Esa noche habían niños que estuvieron asfixiándose, que estaban asfixiándose por los gases y él trató de ayudarles. Él trató de asistir a unos niños que seguramente se alejaron de sus padres y en el esfuerzo que estaba realizando eh, ante la cantidad de gases que existía, él empezó a perder no podía respirar, cayó al piso, la policía no hizo absolutamente nada y tuvo que ser asistido por las personas que estaban en la manifestación, no por la Policía Nacional. Y posteriormente fue llevado a una casa de salud en donde confirmaron que había fallecido. La muerte de Julio García fue denunciada en la Fiscalía General. La Fiscalía General empezó un proceso desde Fiscalía General del Estado porque el presidente de la República estaba involucrado como autor eh, intelectual, ¿no? Y dentro de la investigación. Y finalmente esa investigación se archivó. Es así que la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica impulsó un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este proceso culminó hace 2 años, en diciembre del 2021, con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que condenó al Estado por violaciones de derechos humanos y ordenó una serie de medidas que tenía que cumplir el Estado, entre las cuales estaba, por supuesto, la reparación integral a las víctimas. Doctor, Pero solamente una precisión. ¿Cuándo llega el caso a la CIDH? no, a la CIDH, este caso fue, permítame, les voy a confirmar exactamente cuándo se presentó el caso ante la CIDH. Claro, es para más o menos tener una referencia de cuánto tiempo ha estado en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y cuánto tiempo se ha tomado la CIDH en emitir un pronunciamiento. La CIDH se tardó a ver, esto fue presentado el 30 de enero del año 2008, y el informe de fondo lo emitió la CIDH en diciembre del 2021. Y es normal que se demore 13 años.
Lamentablemente sí, lamentablemente la Comisión Interamericana. Esos son los tiempos que se toman, por ejemplo, este tipo de análisis en la CIDH. No hablo de la Corte, hablo de la comisión con sede en Washington. Lamentablemente sí, estimado Fabricio, la CIDH tiene tiempos de espera de más de una década en sus procesos judiciales. Hay pocos procesos que tienen una atención más rápida, sobre todo porque son tramitados por unidades especiales como la Relatoría de la Libertad de Expresión, por ejemplo. El caso del Universo fue atendido con mayor rapidez por parte de la CIDH, pero en general los tiempos están sobre una década. Bueno, conversábamos acerca de esto, ¿no? De que la justicia que tarda no es justicia. Y es así, es así. Lamentablemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene recursos muy limitados. El día de ayer, en este momento estamos con otros miembros de la Fundación INRED en la ciudad de Washington, en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente. Y el día de ayer presentamos el caso de una persona que murió en el paro de junio de 2022. Y tenemos varios casos, ¿no? De personas que murieron por la represión policial, la brutalidad policial en junio de 2022, que están empezando. Y lamentablemente serán casos que, si es que no son atendidos por la justicia ecuatoriana, igual tendrán sus familiares que esperar más de una década para tener un pronunciamiento de la Comisión Interamericana. Ahora, regresemos al 2021 cuando emite la CIDH este informe de fondo. ¿Qué contuvo o contiene ese informe de fondo, doctor? No, el informe de fondo responsabiliza al Estado por violación al derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial y a la libertad de expresión de Julio García Romero. Le ordena al Estado que tiene que tomar medidas de reparación integral a las familias y además tiene que cambiar su normativa interna para precautelar el uso progresivo de la fuerza en manifestaciones, en manifestaciones sociales. Esto ocurre antes de que empiecen a generarse esta serie de mecanismos internos del Estado, entre reglamentos, incluso la ley de uso progresivo de la fuerza, en donde no se respetan los estándares que estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nosotros denunciamos precisamente eso. Por poner algunos ejemplos, el uso de armas letales está absolutamente prohibido dentro de una manifestación social. Actualmente nuestra normativa se permite, con excepciones, ¿no es cierto? Se habla de que si es que hay fuerza letal en la manifestación, entonces la policía también podría responder en ese sentido y la persona que está a cargo del operativo tendría que evaluar esto. Entonces esto nos deja una zona gris muy grande. Por poner un ejemplo. ¿Qué significa que exista fuerza letal? Significa que alguien, como ya sabemos las ciertas dinámicas dentro de la protesta social, si alguien por ahí tiene una bomba molotov y lanza hacia los policías, sabemos que eso es ilegal, ¿no es cierto? Y la acción de la policía debería ser enfocada a tratar de capturar a esa persona que genera la violencia, pero ¿será eso justificación para que la policía empiece a utilizar armas letales? Eso no lo sabemos, ¿no? En general, eso está prohibido en el marco de una protesta social. Además, tenemos cuestiones políticas que estaban pasando al mismo tiempo. Mientras a la Comisión Interamericana el Estado le trataba de convencer de que las cosas habían cambiado con respecto a 2005, que ahora que el actual gobierno respetaba los derechos humanos y los derechos de los manifestantes, teníamos a un presidente de la República diciendo que si es que la policía se excedía en su accionar en contra de los manifestantes, entonces iba a tener total respaldo por parte del gobierno e incluso un reglamento que dice que los policías que sean acusados por violar el principio del uso progresivo de la fuerza van a tener defensa, no solamente la Defensoría Pública, que todas las personas tenemos, ¿cierto? Esa posibilidad, sino que además el Estado les contrataría
les contrataría defensa privada y que inclusive si ni eso funciona, que se hablaba incluso de indultar a las personas, a los policías que tengan este tipo de procesos. Entonces eso manda una señal muy negativa a las fuerzas del orden que deberían estar muy claras de qué pueden hacer y qué no pueden hacer en el marco de la protesta. Y el hecho de que en el caso Julio García, en el 2005, ¿no es cierto?, hayan ocurrido estos hechos y no tengamos ningún tipo de responsabilidad, ni de los policías que estuvieron ese día, el 19 de abril, ni de los altos mandos policiales y civiles que ordenaron la represión a la población de Quito, de protestas en su mayoría totalmente pacíficas, como fue en la que estuvo Julio García Romero. eh, entonces estamos dando una muy mala señal acerca de todo lo que puede hacer la policía con total impunidad y a los políticos también las cosas que pueden ordenar los políticos con total impunidad. Hoy por hoy, Lucio Gutiérrez nuevamente miembro de la Asamblea Nacional, aparecer el exministro Carrillo que estuvo en un juicio político, entre otras cosas, por la violencia de junio de 2022, también va a ir a la Asamblea Nacional. Entonces parece que el tema de la impunidad sigue ahí fresco, ¿no? Pasó en el 2005, ahora va a pasar en el 2023. Ahora, le pregunto a usted, los pronunciamientos de la comisión, no de la Corte, de la comisión. Usted nos dice que en ese pronunciamiento de 2021 la CIDH responsabiliza en el análisis de fondo del Estado ecuatoriano. Pero estos pronunciamientos no son de cumplimiento obligatorio, ¿o sí, en el caso de la CIDH? Son de cumplimiento obligatorio porque el Estado ecuatoriano aceptó la Convención Americana de Derechos Humanos y por tanto la competencia que tiene la Comisión Interamericana y posteriormente la Corte para conocer de peticiones individuales en donde se analiza la violación de derechos humanos en su contra. Y hasta el último minuto, el Estado ecuatoriano trató de alegar que, en efecto, sí había reformado la normativa interna para ajustarse a los estándares internacionales, por un lado, y que tenía todas las intenciones de reparar integralmente a las familias de Julio García. Una cosa que lamentablemente no ha ocurrido. No ocurrió durante todo ese tiempo. O sea, doctor, el Estado ecuatoriano ya se había comprometido por supuesto, a reparar y no lo ha hecho. Y no lo hizo. Lo del 2021, cuando se dé el pronunciamiento, ¿todavía era presidente Lenín Moreno y era presidente Guillermo Lazo? Fue en diciembre del 2021. Ok, en el gobierno de Lazo entonces. Uh-huh, uh-huh. Es el Estado ecuatoriano, representado por el Ejecutivo, liderado por Guillermo Lazo, el que se comprometió a reparar y a cumplir con el análisis y el informe de fondo de la CIDH, y no lo ha hecho, doctor. Así es, así es. Esa es la situación. El equipo que está al frente del cumplimiento de estas obligaciones es el actual Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos. En ese entonces era Secretaría de Derechos Humanos, que está en el Ejecutivo y era el encargado. El hecho de que hayamos pasado la Corte, que es la siguiente fase, ¿no es cierto? Esto se da por ese incumplimiento y la Comisión Interamericana no fue estricta con el Estado, le siguió dando la oportunidad al Estado de cumplir esta decisión de la Comisión y finalmente, ante el incumplimiento reiterado del Estado, finalmente pasa el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos presentado el escrito de solicitudes de argumentos y pruebas, que es la demanda, digamos, dentro del procedimiento ante la Corte la semana pasada, y esto da inicio a un plazo de 2 meses que tiene el Estado para responder a ese escrito, y seguramente en el próximo año, en el primer semestre del próximo año, tendremos la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El sistema interamericano, el proceso del sistema interamericano está diseñado para darle varias oportunidades al Estado para que no sufra una sentencia por parte de la Corte, que es una vergüenza para el Estado, que impacta la imagen internacional del Estado, que es de cumplimiento, es de cumplimiento obligatorio, por supuesto, y que además luego se estudia, ¿no es cierto? Ahora, el caso Julio García va a ser un precedente regional.
justamente como les comentaba, estamos en la ciudad de Washington con algunas otras organizaciones de derechos humanos, en donde en varios espacios hemos discutido cuestiones de protesta, las muertes que hemos tenido que lamentar en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Estados Unidos, en el marco de manifestaciones. Y, y el caso Julio García, por supuesto, ha llamado mucho la atención porque a pesar de que esto ocurrió hace tantos años, sigue vigente la discusión de los abusos policiales en el marco de la protesta social. Y el caso Julio García va a ser un precedente regional. Las personas cuando quieren estudiar en cualquier parte de las Américas, ¿no es cierto?, cómo se tiene que actuar o cómo no se tiene que actuar en casos de protesta social, van a acudir al caso Julio García Romero contra Ecuador. Para evitar que esa sea la imagen de un país a nivel internacional, el Estado tiene varias oportunidades. Puede llegar a acuerdos de solución amistosa con las víctimas de un caso. Puede cumplir el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nada de eso hizo el Estado ecuatoriano durante todo este tiempo y ahora se enfrenta a una nueva posible condena ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, ¿cuánto podría tomarse la Corte Interamericana con sede en San José de Costa Rica en tomar una decisión? Si hablamos de que para el primer semestre del próximo año se esperaría que se convoque la audiencia, pero luego de 18 años, ¿cuánto tiempo más podría tomar en la Corte? El proceso ante la Corte es mucho más rápido que el de la Comisión y en general las distintas partes del proceso se van ejecutando dentro de un calendario más o menos claro. Estamos hablando de que el cierre del caso, que tiene algún intercambio de argumentos escritos posteriores a la audiencia, podría tomar más o menos desde ahora año y medio aproximadamente, que podrían llegar a ser 2 años dependiendo de la carga procesal de la Corte en su momento, pero en general podría ser 1 año y medio a 2 años. Doctor David Cordero Heredia, gracias por el tiempo y por esta explicación. Me parece muy interesante y relevante haber traído a colación el caso de la muerte del fotoperiodista chileno Julio García, ocurrida el 19 de abril del año 2005. Gracias, doctor. Muchas gracias, Fabricio. Doctor David Cordero Heredia, que ha estado con nosotros, miembro de la Fundación INRED y profesor de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, hablando sobre un hecho que está allí en la impunidad, pero de lo más relevante que dijo David Cordero. El Estado ecuatoriano se había comprometido a reparar en 2021 y para variar, nada, naranjas, nada. Pero son 900 días juntos. Bueno, 7:38, pausa. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.